Mi nombre es Madelaine Xiomara Kiwiri Olmedo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Salud de la carrera de Medicina. Actualmente estoy cursando el tercer semestre paralelo C. Introducción. La leishmaniasis es una patología habitual en la cuenca mediterránea y España. El parásito identificado es Leishmania infantum. El género y el depósito más relevante es el perro. En Madrid se lleva un órgano de vigilancia estricto. Paralelamente, se inició un análisis en otros probables reservorios. Se intensificó la supervisión epidemiológica con nuevas medidas. Se hizo un estudio de los elementos claves del ciclo de la enfermedad, áreas de riesgo intenso y los factores implicados en la transmisión. A nivel mundial, se estima que hay entre 0.9 y 1.6 millones de nuevas infecciones cada año. Para 2020, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud afirman que la leishmaniasis visceral está ocurriendo en 12 países, aunque 96 casos se concentran en Brasil. La emisión se produce por la picadura de un díptero hematófago hembra. La clínica típica de la leishmaniasis cutánea aguda consiste en una pápula asintomática localizada en áreas expuestas que evoluciona en torno a una lesión nodular, que se ulcera cubierta con una corteza seropurulenta. Los hallazgos del aprendizaje histológico permitieron escudriñar otras fuentes de alimentación de los vectores. En pacientes con infección por VIH se dificulta el diagnóstico clínico, ya que las manifestaciones típicas de la enfermedad son muy variadas y muchas veces están presentes de forma atípica. Por tanto, la distinción precoz, una buena higiene bucal y revisión odontológica son los aspectos más importantes en la prevención. La leishmaniasis cutánea sigue siendo una de las enfermedades infecciosas desatendidas, asociada con la pobreza, condiciones de vivienda, baja cobertura de acceso a servicios de agua y saneamiento, al igual que el analfabetismo. La leishmaniasis presenta tres manifestaciones clínicas: cutánea, mucocutánea o visceral, siendo esta última la manera más grave, asociada a la falta de recursos en general. A esto se suma el conflicto armado. En Colombia, por medio de Civigila, se ha logrado generar programas de diagnóstico, tratamiento y control enfocados en la prevención. Las enfermedades parasitarias tienen una distribución global en la que su incidencia está subestimada. Las diversas especies de Leishmania morfológicamente semejantes presentan grados variables de especificidad. Las zonas tropicales y subtropicales del Estado Plurinacional de Bolivia son áreas endémicas con presencia de leishmaniasis cutánea, mucocutánea y casos esporádicos de visceral, al igual que la zona fronteriza compartida. El Perú posee una incidencia anual con más de 60 casos reportados. La leishmaniasis se presenta de dos formas clínicas: la cutánea andina causada por Leishmania peruviana y la selvática cutánea causada por Leishmania brasiliensis. Las políticas y estrategias llevadas por el Ministerio de Salud lograron debilitar significativamente las altas tasas de incidencia y prevalencia de leishmaniasis en el país. La leishmaniasis visceral es una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad, por lo que se necesitan más investigaciones in situ para diseñar estrategias de manejo efectivas. Las condiciones socioeconómicas, demográficas y de comportamiento de los grupos familiares que se encuentran comúnmente en las zonas urbanas pueden desempeñar un papel específico en la transmisión de la enfermedad. Mucho gusto, mi nombre es Camila Nayeli Roballo Carrillo, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Chimborazo. Actualmente curso el tercer semestre paralelo C. A continuación hablaremos sobre los materiales y métodos de la presente revisión bibliográfica acerca de leishmaniasis. En el primer artículo se abarcaron los casos desde el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2013. Se presentaron las variables y se indicó acerca de los puntos potenciales de exposición. Considerando la probabilidad de exposición a la picadura y los periodos de incubación, se determinaron 4 temporadas con una duración de 12 meses. Se llevó a cabo una vigilancia serológica en los perros de los centros de protección animal y en las campañas anuales de vacunación antirrábica. Para la cartografía se prescindió del suelo no urbano con ciertas exclusiones.
lesiones. En el artículo número 2 se evaluó el estudio de la variación interanual de los factores de riesgo de leishmaniasis visceral en Venezuela y la influencia de los índices epidemiológicos de las Américas. Además, el desarrollo conceptual acerca de los factores relacionados. Se realizó una búsqueda de literatura científica. En evaluación de la información se utilizó una lista donde se incluyeron características cualitativas, clínica del paciente, especies de Leishmania spp, intervenciones, resultados, riesgos, variables medioambientales y reservorio animal. En el tercer artículo se tomaron casos de pacientes con leishmaniasis cutánea diagnosticados en un periodo de 17 meses. La población fue aproximadamente de 222.500 habitantes. El diagnóstico se realizó mediante una biopsia cutánea o PCR de leishmania confirmada en una muestra de piel fresca o en parafina. Los parámetros evaluados fueron características epidemiológicas, antecedentes y manifestaciones clínicas, pruebas histológicas, resultados PCR, incluido pruebas complementarias, tratamiento y respuesta. En el cuarto artículo se realizó un análisis retrospectivo en pacientes menores de 15 años con leishmaniasis visceral que se encontraban hospitalizados entre los años 2003 al 2010. Se estudiaron las historias clínicas en pacientes en alta médica y se empleó una prueba serológica positiva en pacientes con clínica compatible. En la clínica se enfatizó en las complicaciones y la utilidad del examen de médula ósea en contraste con la serología. El quinto artículo es un estudio de tipo observacional ecológico en donde se analizó la transmisión de leishmaniasis cutánea durante los años 2014 al 2018. Se reconocieron los factores medioambientales, socioeconómicos y después se llevó a cabo un conglomerado jerárquico en función a las variables y su riesgo. La recolección de datos se realizó en base a su disponibilidad en alrededor del 85% de los municipios. En el artículo número 6, la investigación fue de carácter multidisciplinario con el uso de estrategias de investigación mixta. El estudio se centró en dos líneas de trabajo, la antropológica y la epidemiológica. Se buscaron personas que hayan padecido la patología en los últimos 15 años o que la conocieran, además de residentes en la zona por al menos de 5 años y voluntarios. En la epidemiología se evaluaron tres componentes estructurales, la prueba de Montenegro, búsqueda de casos por leishmaniasis cutánea y la encuesta epidemiológica. En el artículo número 7, el estudio fue de carácter descriptivo transversal acerca de pacientes con leishmaniasis. Fueron 388 pacientes confirmados. Para la obtención de datos se utilizaron fichas epidemiológicas y registros de laboratorio. Además, incluyeron a pacientes que presentaban úlceras con un tiempo mayor a 2 semanas y se excluyeron a aquellos con antecedentes como insuficiencia renal, hepática o cardíaca, mujeres embarazadas o pacientes con expedientes incompletos. En el artículo número 8, el estudio fue en el municipio de Bermejo del año 1988 al 2002 y después se realizó un estudio de tipo longitudinal hasta el año 2018. La clínica se basó en un examen físico donde se consideraron sospechosos signos como úlceras, lesiones satélites, inflamación en glándulas y daños vegetantes o nodulares. En la toma de la muestra se utilizaron técnicas como la de raspado de la lesión, punción y aspiración con jeringuillas. Para el diagnóstico se utilizó frotis, cultivos de inoculación en hámsters. En el muestreo se capturaron insectos mediante el uso de cebo humano protegido y trampas de CDC de luz. La detección por PCR fue realizada en un cultivo de parásitos tomada en la muestra de perro. En el artículo número 9, el estudio fue de carácter descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal en la provincia de Ambo, Perú. Se evaluaron fichas y reportes por leishmaniasis en material obtenido en lesiones de piel y mucosa por un examen microscópico directo. En la recolección de datos y variables se utilizaron fichas y reportes epidemiológicos. Además, se realizó un cálculo de la incidencia y la prevalencia en la zona. En el artículo número 10, la investigación se realizó en una zona urbana en el municipio de Posadas, Argentina. Los casos positivos de leishmaniasis están distribuidos en 4 zonas. El estudio es de tipo transversal y la unidad fue un grupo doméstico en la cual debía existir al menos un integrante vivo con antecedentes de patología. Para la diferenciación de leishmaniasis visceral en humanos y en caninos se ajustó el criterio de inclusión, ya que la canina debía tener un diagnóstico positivo certificado por una autoridad veterinaria. Un cordial saludo, mi nombre es Brian Jonathan Pilatuño Canchala, soy estudiante de la carrera de Medicina del tercer semestre paralelo C de la Universidad Nacional de Chimborazo. Y a continuación vamos a hacer una revisión de los resultados de los artículos. Se analizaron 485 casos de leishmaniasis. Los enfermos presentaban una afectación visceral del 36,5% y una afectación cutánea del 63,5%. Se observó que la mayor parte de los casos se ubica en Fuenlabrada. La primera temporada, de junio de 2009 a julio de 2010, presentaba pocos casos.
La segunda temporada tenía tasas mucho más altas y la distribución estaba más polarizada en el borde norte de Fuenlabrada. En la tercera temporada, las tasas se mantienen similares a la anterior, a la segunda temporada. La cuarta temporada, las tasas por secciones censales vuelven a ser más homogéneas. Esto en base a la vigilancia serológica realizada desde 2011. Se basan en un periodo de 2001 a 2019 en 13 países de América. Esto con un promedio de 3.470 casos por año, 2,96 y 0,47 casos por 100.000 habitantes. De todos los casos, el 65,40% fueron del sexo masculino. El primero, demográfico y socioeconómico, los cuales son atributos para la ocurrencia de la transmisión, la enfermedad y el morir de la leishmaniasis visceral. El segundo grupo, los componentes medioambientales, donde se incluyen condiciones climáticas, calidad de la vivienda, servicios básicos domiciliarios que favorecen a la transmisión de la leishmaniasis infantum. El tercero permanece la vectorialidad de la leishmaniasis visceral. El tercero, se estudiaron a 149 pacientes, de los cuales 78 eran varones y 71 mujeres. El lugar de residencia habitual de 71 pacientes se situaba en el norte de Fuenlabrada. Las lesiones en las extremidades, en 51 individuos en las superiores, 34 en las inferiores, 27 se situaron en la cabeza y 13 en el tronco. En 115 pacientes las lesiones eran asintomáticas, mientras que 34 de ellos tenían algún síntoma. 30 pacientes con prurito, 3 con dolor local y 1 con sangrado. Estos recibieron tratamiento específico de las lesiones. 103 pacientes, donde 78 de estos se empleó el antimoniato de meglumina intralesional. Se logró la curación de 62 pacientes y los 16 están pendientes de completar el tratamiento. Y por último, hay 14 pacientes que están pendientes de iniciar el tratamiento para las lesiones. En el cuarto se realizó con 113 pacientes. El 71,7% de los pacientes calificó la atención como excelente. El 33,6% no recordó hace cuánto tiempo no acuden a un odontólogo. La mayoría de los pacientes dijeron que el odontólogo no se protege para atenderlos. La amplia mayoría, el 95,7%, creyó necesarias las medidas de protección utilizadas por el odontólogo. 22,1% refirió contar con un odontólogo de cabecera. Uno de los pacientes dijo que su odontólogo se mostró temeroso. El quinto, los resultados se basan en 4.985 municipios con transmisión de la leishmaniasis cutánea en 16 países de América Latina. En el periodo 2014-2018 se observó que las variables socioeconómicas relacionadas con el saneamiento, la educación, el agua potable y el hacimiento son claves para la formación de los conglomerados. El riesgo histórico aparece asociado de forma decreciente y positiva con los conglomerados amazónico, andino y sabana, y de forma negativa, conglomerado boscoso, boscoso cultivo y boscoso poblado. En cuanto a la sexta, los investigadores aplicaron 409 encuestas, 146 en el loro, 61 en tuis, 78 en mieles y 24 en guadual. El análisis cualitativo nos permitió identificar tratamientos tradicionales caseros. 22 pacientes han recurrido a terapias térmicas acompañadas de limpieza sobre la lesión. En numerosos casos incluyeron drogas farmacéuticas. Tratamientos de curanderos, a través de la curación del pájaro, donde se hace una limpieza con isodín con alcanfor para evitar la infección. Tratamiento biomédico, tratamiento temido por los pobladores por el dolor ocasionado por las inyecciones con glucantime. Tratamientos mixtos, hierbas medicinales o emplastos sobre la lesión. En cuanto a las medicinas preventivas personales, el uso de toldo, ventiladores eléctricos durante el día y noche, y ninguno usó repelentes. El séptimo, los investigadores identificaron 204 casos. La condición laboral más frecuente fue empleado, el 32,8%, y el 33,8% tenía escolaridad básica completa. El 58,8% presentaron lesión única, el 86,2% lesión cutánea de tipo ulcerada, el 43,6% presentó lesión única, el 63,7% lesión múltiple en extremidades superiores. En el octavo, se capturaron 189 especímenes pertenecientes a 3 especies: Nisomnia neibia, Migonemia migonei y Evandromia cortelesi. De 1997 a 2018 se registraron 1.250 casos, los cuales 1.104 fueron de leishmaniasis cutánea y 146 de mucocutánea.
En cuanto al noveno, de 1997 a 2018 se registraron 1.250 casos, de los cuales 1.104 fueron de leishmaniasis cutánea y 146 de mucocutánea. El mayor número de casos de leishmaniasis tegumentaria corresponde al año 2000 con 244 casos. El tratamiento administrado a la leishmaniasis incluyó el estivogluconato de sodio y el antimoniato de metilglucamina. El décimo, en este, se realizó del 2006 al 2009, donde se notificaron 24 casos de leishmaniasis visceral humana. En cuanto a los datos socioeconómicos, se indicaron habitantes con niveles de ingresos bajos, que eran mayor a que los residentes de ingresos altos. De estos grupos domésticos, un 84% respondieron tener conocimiento sobre la enfermedad y la consideraban peligrosa. Mi nombre es Daliana Micaela Rodríguez Ceballos, estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Salud, carrera de Medicina, en el tercer semestre paralelo C, y voy a hablar acerca de las discusiones de este artículo. Instrumentos como la observación espacial son importantes para saber cómo se distribuyen los casos de leishmaniasis. En Fuenlabrada, en el sur, existe la presencia de leishmania en conejos actuando como reservorios, pero en el brote se tomó en cuenta como reservorios activos a las liebres. En el barrio Arroyo Culebro, Leganés y el barrio Loranca, cercano al Bosque Sur, están separados por dos carreteras que son barreras que evitan el incremento de casos de leishmaniasis. Un factor que ayuda a la difusión del brote es el ferrocarril, por lo que estudios dicen que la distancia máxima para disminuir los casos de infección son 300 metros. Funk et al. Sostenían que la leishmaniasis es un problema de salud pública en donde los más perjudicados son personas de bajos recursos, afectando más a niños menores de 5 años por la desnutrición o personas inmunodeprimidas. El reservorio doméstico en América es el perro. Se considera endémica en 13 países de América, el 97% en Brasil, y en Venezuela el principal vector a la Lutzomia longipalpis y canis familiares es el reservorio urbano. En 17 meses consideraron a las liebres como reservorios. Hay una menor incidencia en mujeres y en niños que en varones. En los niños la leishmaniasis cutánea afecta por la deficiencia del sistema inmune. En el norte de Fuenlabrada sus lesiones de tamaño variaban entre 2 a 5 milímetros y tenían una forma de pápulas o eritemas llanos. La zona más común fueron las extremidades. Se utilizó pruebas histológicas como una DGNN y una PCR y a partir de cultivos cutáneos. Utilizaron antimoniato de meglumina IL obteniendo una resolución en el 79% de los casos. En América Latina incrementaron los casos de leishmaniasis visceral con una mortalidad del 8% con tratamiento, mientras que en ausencia de él llega al 90% de muertes. Mediante pruebas serológicas pudieron descartar la incidencia en pacientes inmunodeprimidos, pero sí en personas con desnutrición, más en niños en un 84%. En un 58% se observó una incidencia en niños menores a 2 años por la transmisión de Leishmania infantum en la urbe. El diagnóstico se basó en pruebas microscópicas directas de la médula ósea y pruebas serológicas. El test de detección de anticuerpos dio resultados positivos en casi todos los pacientes. La leishmaniasis afecta más a zonas de bajos ingresos, siendo en Ecuador áreas tropicales y subtropicales según la OMS. En la Amazonía se evidencian más casos de leishmaniasis cutánea. En la zona andina, diferencias de ecosistemas provocan una variedad de parásitos, vectores y reservorios. En el sabana, la transmisión peridoméstica se asocia a edad, sexo y temperatura caliente. El conglomerado agrícola existe alto riesgo de transmisión relacionado con el criadero de animales. En boscoso cultivo, los sitios más riesgosos para la transmisión peridoméstica son áreas deforestadas. En boscoso perenne, la transmisión es mayor en el sexo masculino y en boscoso poblado hay mayor cantidad de urbes con deforestaciones que pueden permitir distintos hacinamientos. El estudio encontró una relación entre el C-vigila y las comunidades con un decrecimiento de casos entre el 2014 y 2015 en un 59% por el fenómeno del niño. En la vereda Twist hubo niños que no contrajeron la infección, en la vereda El Oro hubo más contagiados adultos por lluvias e inundaciones. El estudio se observó a 204 personas, de las cuales 188 con leishmaniasis cutánea, atípica en 17 casos, mucocutánea en 6 casos. Las personas más propensas eran hombres con trabajos agrícolas entre 20 y 39 años. Esta infección suele ser asintomática, su periodo de incubación varía entre una semana a meses. El diagnóstico definitivo se basó en mostrar a mastigotes en el frotis de la lesión. Los resultados fueron 203 casos diagnosticados con el método de Giemsa y un caso con PCR. El tratamiento más común eran antimoniales pentavalentes, pero los autores utilizaron Glucantime. En Tarija, las condiciones humanas y entomológicas permiten el crecimiento de leishmaniasis. Mamíferos como roedores, marsupiales y perros son reservorios potenciales para leishmaniasis cutánea. El total que se obtuvo de leishmaniasis mucosa fue de 11%. Mediante la prueba ELISA-RK39 se vio 0,7% positivos para leishmaniasis visceral.
En Huánuco, Perú, se evidenciaron varias especies de leishmania. El 8 al 45% de leishmaniasis cutánea puede ser transmitido por canes. Debido a la aparición de una nueva especie, Leishmania peruvian y Leishmania brasilensis, hubo un incremento de casos en la leishmaniasis mucocutánea, la cual afecta mayor a los hombres, mientras que a las mujeres afecta mayormente la cutánea. En el estudio, el lugar donde las lesiones afectaron en mayor cantidad fue el rostro, luego las extremidades y el tronco. El diagnóstico fue con el método de microscopía, pruebas serológicas IFI y una PCR. Se obtuvo un tratamiento mejor en leishmaniasis mucocutánea sobre la cutánea. Existe una menor incidencia de leishmaniasis visceral en el sector suroeste de la ciudad de Posadas. Para el estudio delimitaron a la población que presentaba cuadros clínicos y una subpoblación humana, ya sea sintomática o asintomática. Así se determinó que la leishmaniasis visceral no se relaciona con la cercanía a bosques, pero sí al sinnúmero de vectores en Posadas. Los autores mencionan que existe una mayor incidencia en grupos domésticos por perros en el domicilio, constituyendo una de las causas principales para contraer leishmaniasis visceral humana. Para finalizar, hablaremos acerca de las conclusiones llegadas por parte de los diferentes autores. En el artículo número 1, los autores concluyen en que mediante el diagnóstico los resultados son congruentes, debido a la relación entre la distribución en la zona con presencia de fauna y flora cercana. La vegetación sirvió para explicar la distribución de este brote, ya que generó las condiciones favorables para la proliferación de leishmania. En el artículo número 2, los autores concluyeron que la leishmaniasis visceral es un problema de salud pública. Se identificaron los factores de riesgo en los ciclos de transmisión y se establecieron medios para la prevención y control. En el estudio realizado por los autores en el tercer artículo, estos concluyeron en que los casos de leishmaniasis cutánea presentados en forma clínica o en ciclo de transmisión silvestre no son habituales en España. Además, para el diagnóstico con la prueba PCR, creen debe ser incluido un estudio de pacientes con DGNN sin otros hallazgos en áreas endémicas. En el cuarto artículo, los autores llegaron a la conclusión en que la leishmaniasis visceral en niños con adecuada respuesta inmunitaria muestra un buen pronóstico. Las complicaciones son comunes y para su diagnóstico la prueba en médula ósea y la prueba serológica presentan una alta sensibilidad. En el quinto, el estudio realizado contribuyó a conocer el patrón morfológico de la leishmaniasis a través de determinantes socioambientales y proporcionar de programas a los gestores para la vigilancia y control de la enfermedad, ya que claramente se requieren acciones, no solo en el sector salud, sino proporcionar la información a los múltiples sectores estudiados. En el sexto, aunque solamente se encontró un caso de leishmaniasis, los investigadores pudieron demostrar que la población ha estado en contacto con leishmaniasis. Por otro lado, por el hecho de que la población infantil no haya presentado casos de leishmaniasis cutánea, podemos pensar en las dos causas principales. 1. La transmisión no se ha presentado en esta zona durante algunos años. Y 2. O podría estar relacionada a que su práctica cotidiana no está en contacto con él. Los autores concluyeron, debido a las limitadas herramientas disponibles para la prevención y el control de la parasitosis, que es importante que las personas expuestas tomen medidas para reducir el contacto entre humanos y animales. El diagnóstico temprano y oportuno, al igual que el tratamiento adecuado, son importantes para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Dentro del análisis expuesto por los autores, la información recopilada muestra claramente que el primer brote de Leishmaniasis brasilensis en el municipio de Bermejo se extendió hacia el noreste y ahora cubre los otros 4 municipios, Patcaya, Carapari, Entre Rios y Yacuiba, adecuado para entornos domésticos. Los autores llegaron a la conclusión que las condiciones del medio ambiente pueden favorecer el asentamiento de leishmaniasis tegumentaria en la zona del Perú, por lo que se debe llevar a cabo modelos de prevención y control. López et al. Aluden que en Posadas y distintas zonas donde se ha asentado la leishmaniasis existe un gran riesgo relacionado a los bajos recursos de las personas, ya que incrementa el contacto entre el ser humano y el vector por viviendas no bien estructuradas.